de San Ananías y de San Pablo, bueno, de la conversión de San Pablo, que es el patrón científico del liberalismo. Prueba, error, prueba, error. Iba el hombre a ahorcar, a crucificar cristianos, ¡paf! Le pegó un golpetazo la Iberdrola de la época, cayó del caballo y dijo, ¿pero qué hago yo? ¿Qué hago yo persiguiendo a esta gente si esta es la verdadera fe? Si esto es... Y a partir de ahí fue el gran organizador de la Iglesia Católica, ahora echada a perder en casi todas partes. Porque ayer se presentó el plan de natalidad de la Comunidad de Madrid, que es el primer gran plan ambicioso para ayudar a las mujeres a tener hijos jóvenes y no tan jóvenes. Pues los hijos se tienen mucho mayores, que a una edad mucho mayor que antes en España, para conciliar la vida familiar y laboral. España es el país con menos niños del mundo, después de Italia o delante de Italia. Han estado alternándose, curiosamente, los dos países católicos. Más prueba de la decadencia de la Iglesia Católica es imposible encontrarla. Imposible. Bueno, pero es un gran plan y hay que decir que España necesita niños porque nuestras pensiones, desde luego, no las van a pagar ni los inmigrantes ni nosotros mismos viviendo muchos años con el taca-taca. O sea, las pensiones las tiene que pagar la gente joven. Para lo cual hay que volver a los planes privados de pensiones, que se ha cargado el zangolotino Escrivá, que iba de liberal hasta que lo hicieron socialista. En fin, ¿y cómo está el tiempo, el día de San Ananías, que se nos ha olvidado con San Pablo? Bueno, pues igual que ayer. Va a llover en el Estrecho, algo caerá por la zona de Motril y de Almería, pero ya menos que estos días atrás, y las temperaturas pues prácticamente igual. En Madrid nos iremos a 12 grados, Las Palmas de Gran Canaria tiene la máxima nacional, pero 22 grados, y la mínima, pues el pelotón del pasmo casi titular, porque está Teruel, Soria, Burgos y Palencia, 6 bajo cero. Y vamos con Rosana Laviada y Vanessa Vallecillo a contarles lo que está pasando con la política exterior española. Ayer ya recibió la enésima humillación Pedro Sánchez por parte de Biden. Hay algo ya casi desagradable, ya que yo odio a Sánchez, no es que no me guste, no, es que lo odio, es un enemigo de España. Yo a los enemigos de España los odio. Dice, no, pero el amor, el amor está bien para otras cosas, en política no, yo detesto a Sánchez. ¿Por qué? Porque ha hecho de España un país cada vez más comunista, es decir, cada vez más esclavo de sus enemigos. Y es culpa suya, de su monstruosa, despótica ambición. Pero incluso así, como español, me siento humillado cuando Biden una y otra vez desprecia a este majadero, que no es el único majadero europeo, hay que decir. Hombre, es el más majadero de todos, y además un farsante, y además un embustero, y además un miserable, y además es un sicario del comunismo. Pero no deja de ser el presidente del gobierno de España. Y es que ya no lo llaman ni siquiera para una conferencia virtual, que total es una ventanita en una esquina. Claro, él seguro que se empeñaba en sacar la cabeza y rompía la pantalla o alguna cosa así, pero es que es un desprecio total. ¿Y por qué? Porque tenemos a los comunistas en el gobierno. Que es que parece, viendo como los medios de comunicación en España son la cabeza de la corrupción, como hoy solo Libertad Digital recuerda el suceso más grave que se ha protagonizado en la justicia, que es la denegación de la legitimidad de pedir justicia contra los indultos. Hay que leer el artículo hoy de Javier Gómez de Liaño, que da unos argumentos técnicos, por lo cual además la decisión es clamorosamente ilegal, va en contra de todas las leyes habidas y por haber, leyes concretas. Pero hay un argumento de fondo que puede entender cualquiera, sin entrar en leguleyeces. Y es que la justicia se pide para conseguir un bien que uno cree legítimo o para evitar un mal. Y si un golpe de Estado no es un mal, entonces, ¿qué es para el salón comedor de Dolores Delgado de lo tendencioso administrativo que es un mal?
Y si no es un bien, combatir la impunidad de los golpistas, que es un bien. Explica bien Liaño, la justicia se pide para conseguir un bien al que se cree que se tiene derecho o para evitar un mal que crees que tienes derecho a evitar. Y es evidente, para eso, tan sencillo, pero que también a veces te lo tiene que decir un juez. Abogado ahora, pero juez de toda la vida, que se saben las leyes. Pero lo importante es el espíritu de la ley. La ley está para proteger al individuo, no al poder político. Y han actuado como comisarios, como lo que son, comisarios particulares de la banda de Garzón, del cártel de Riancho, de las cloacas judiciales y policiales que hemos escuchado, todos juntos, todos los policías mezclados en todos los tinglaos turbios, desde el 11M hasta la actualidad, todos estaban allí con Garzón llorando el día que lo echaron de juez por prevaricación. Tenían que haberlo echado antes por cohecho. Pero ahí, la sala de lo penal, naturalmente Marchena y sus unánimes, pues entonces hizo un pastel estupendo, y es que Marchena lo condenó moralmente, pero lo absolvió legalmente. O sea, las cosas que dice Marchena, hombre, es que hemos visto la carta de ese ladrón, porque eso es robar, desde la Audiencia Nacional, diciéndole a Botín que pagara, y Botín pagó más incluso de lo que le pedía. Dice, no vamos a reñir por 100.000 euros, que tengo las cesiones de crédito. Y firmaba la carta, querido Emilio, tengo una necesidad económica para unos cursos, estos cursos que se inventan. No sé si quería enseñar español a los ingleses o inglés a los españoles, no sabe hablar ni una cosa ni la otra, pero pidió dinero y lo cobró. Si eso no es cohecho. Y firmaba la carta que publicó el diario El Mundo, Baltasar Garzón Real, magistrado juez de la Audiencia Nacional. No era el Balta, Emi, soy el Balta, tengo un problema, una deuda de juego. No. Magistrado juez de la Audiencia Nacional, juzgado 5 creo que era. Querido Emilio, si no pagas me descuelgo, tengo tus casos del banco, como todos. ¿Qué hace la Audiencia Nacional, que está para el terrorismo y el narcotráfico en delitos económicos? Pues lo de siempre, invadir terrenos ajenos, lo de Garzón, invadir para cobrar. La fortuna de Garzón es incalculable hoy. Es el representante legal del cártel de los Soles, la mayor banda narcotraficante del mundo. Es el representante de Maduro y de sus testaferros. Es el que ataca legalmente a personas como Tamara Sajú, que la tuvimos aquí hace unos días, que defienden a las víctimas de las torturas y asesinatos del régimen genocida. El abogado del régimen genocida narcotraficante es el novio de la fiscal general del Estado de España. Y la sala, el salón comedor de Dolores Delgado, del área de lo tendencioso administrativo del Supremo, que ya perpetró la infame fechoría de privar a la familia Franco del derecho a enterrar a su muerto en su tumba. No he visto una cosa más abyecta en la vida. Que ya perpetró la fechoría infame, ilegal, corrupta, de declarar que era legítimo el nombramiento de Delgado porque, por supuesto, daba las garantías que obliga el Estatuto Fiscal a tener al fiscal general del Estado, apariencia clara de imparcialidad. ¿Cómo va a ser imparcial una tía que viene de ser ministra de Justicia, diputada por el PSOE, y que en los mítines y en todo lo que ha hecho no ha hecho más que atacar a la oposición? Insultar al PP porque pasaba por allí, a Vox porque está siempre y a Ciudadanos de Camino. Y a todos los españoles. Su mera presencia es un insulto. Dicen que Irene Montero es corta. Esta es más corta que Irene Montero. Pero mira por dónde se ha arrimado a un hombre de poder. Lleva arrimada con él desde que prevaricó en Gürtel. Bueno, desde antes. La cuestión de fondo es que estas cosas no se pueden olvidar. El salón comedor de Dolores Delgado, aunque creo que ahora van a poner a una magistrada decente y tal, no. Hay que rectificar. ¿Y va a rectificar el Constitucional? ¿Que acaba de entregar el PP al PSOE?
Hoy publicamos que el Tribunal de Cuentas es el que va a repartir el dinero. ¿Quién es el Tribunal de Cuentas? La Enriqueta, la Quetina, la amiga de Cruz J. Que, por cierto, hoy su periódico, el periódico de Cruz, ante Pedro, es que no existe, yo no reconozco a ese ser, pero publica un artículo excelente sobre las periodistas mexicanas asesinadas. Antes hemos recordado cuando le pedía ayuda a López Cobrador. Se llaman Cobrador por el narco. Por supuesto, nunca la ayudó y ayer mataron a esta mujer, una periodista más, y hay un artículo muy bueno de unas de las que ha huido de allí, de los sicarios, y vive en Madrid. Pero como Beto Ortiz vive en Ciudad de México para que no lo metan en la cárcel o lo maten los comunistas peruanos que están en el poder. Es que el periodismo se ha convertido, cuando es periodismo, no la escoria de aquí, se ha convertido en una profesión de altísimo riesgo, es peor que corresponsal de guerra. Pero lo peor del periodismo es el olvido de las cosas fundamentales. Lo más importante que ha pasado aquí en los últimos tiempos es que el Tribunal Supremo deniegue el acceso a la justicia a los ciudadanos, nos declare ilegítimos para pedir justicia, nos niega hasta la injusticia. Es de cárcel. Es de cárcel. Porque hay que atenerse a las leyes, porque si hubiera justicia popular, por supuesto que iban a la cárcel. O sea, que yo que pago mis impuestos, le pago el sueldo a esta gentuza, no tengo derecho a pedir justicia cuando hay un indulto que los propios fiscales del Supremo califican de ilegal de cabo a rabo. Contra el indulto de este Piernas, de este majadero que tenemos en el gobierno, que lo ha hecho simplemente para mantener sus votos, sin ninguna razón legal, sin ningún arrepentimiento, un golpe de Estado, que proclamaron la República Catalana y se duró poco, demasiado duró. ¿Y no tengo derecho, yo que le pago el sueldo al juez, a pedirle justicia al juez? Venga, hombre. Y no tiene derecho el PP, no tiene derecho Vox, no tiene derecho Ciudadanos, no tiene derecho Convivencia Cívica, no tienen derecho los políticos que estaban allí aguantando el golpe de Estado. Entonces, ¿cómo condenaron a Tejero? ¿Por qué condenaron a Tejero? ¿Sí, hombre, es que estaba allí el presidente del gobierno, Adolfo Suárez, estaban los diputados, sí, y estos estaban en el Parlamento de Cataluña. Y no es que no lo hayan absuelto al Tejeret, no, es que han impedido, han negado la legitimidad de pedir justicia. Es una atrocidad de tal calibre, es una prevaricación de tan monstruosa. Yo no sé cómo se atreven a salir a la calle. De que van a cambiar por poner algo decente en vez del izquierdista este zumbao, que es el que ha querido hacer méritos, se jubila este mes y entonces ha querido hacer méritos. Lo mismo que el teniente fiscal Navajas. Todo en torno a la corrupción del bufete Garzón. Todo en torno al abogado del narco. Los que montan la morcilla de la moción de censura al juez de Prada, si es una banda, si son las cloacas judiciales y policiales, que son 8. Si dijeras, ¿es que se ha extendido la corrupción? No, pero está en la cúpula. Y Sánchez, a cambio de la morcilla, les ha entregado la justicia. En fin, en lo de la guerra, pues es todo tan sencillo como que mientras haya comunistas en el gobierno, es imposible hacer una política occidental. ¿Cómo se puede estar defendiendo la democracia si estás contra la democracia? Joe Biden ha dejado a Pedro Sánchez fuera de su ronda de contactos sobre Ucrania. Dice el gobierno que somos el país que más ha hablado con Estados Unidos en las últimas semanas. El presidente norteamericano ha tenido ocasión de debatir con los líderes de Reino Unido, Alemania, Francia, Italia y Polonia su estrategia en la zona, que pasa por la disposición de 8.500 militares. La Unión Europea evita el traslado de su personal en las embajadas en un intento por relajar la tensión, pero anuncia sanciones y medidas de castigo cuando sea necesario. Boris Johnson, por su parte, advierte a Putin que Ucrania puede ser la nueva Chechenia. En nuestro país, el PSOE se presenta frente a Podemos como el partido del no a la guerra. Mientras tanto, la ministra de Defensa, Margarita Robles, contesta a Iglesias, del que dice tiene mucho tiempo libre. Por otro lado, Partido Popular y Vox también se enfrentan por la posición en el conflicto. Creo que todos los ciudadanos y ciudadanas que nos puedan ver saben de manera clara que este partido, el Partido Socialista, es el partido del no a la guerra. Pablo Iglesias no tiene ninguna responsabilidad.
Pablo Iglesias pues tiene mucho tiempo libre. Hay otros partidos que tienen que aclarar también su posición, por ejemplo Vox. Yo no he escuchado a Vox qué opina sobre esta cuestión, ya que en muchas ocasiones sí que se ha manifestado a favor del régimen de Vladimir Putin. Nosotros no tenemos ningún acuerdo con el Partido Comunista Chino, ninguno, y ellos lo mantienen vigente. Que explique el Partido Popular por qué mantiene ese acuerdo con el Partido Comunista Chino. Yo estoy por adoptarlo ya, realmente, Usabe, ya que no lo quitan, no sé, a ver si es como mascota. Pero vamos a ver, pero Casado, eres un mentiroso. Eres un pobre mentiroso. Mientes más que Sicilia. Dice Sicilia, el PSOE es el partido no a la guerra. No a la Segunda Guerra de Irak, porque a la primera fuimos con reclutas, con 2 fragatas y con Marta Sánchez cantando Soldados del Amor. Vosotros sois no a la guerra, o sois a la guerra según os convenga. No a la OTAN, sí a la Alianza Atlántica. ¿Qué es la Alianza Atlántica? La OTAN. ¡Ah! El tocomocho sevillano. Ahí estaba Felipe. La bolita de la OTAN. ¿Dónde está la bolita? No estaba allí la bolita. Acaba de perder. Pero pruebe otra vez. La bolita. Ahora, lo que dice Margarita Robles es una tomadura de pelo. Hoy recuerda el diario El Mundo que Iglesias es el jefe político de la facción comunista del gobierno. El jefe de Irene Montero es Pablo Iglesias. El jefe de Yone Belarra es Pablo Iglesias. El jefe de Garzón es la nada, que ese no llega ni el sebo del que abomina. Pero en teoría es Pablo Iglesias. Y el jefe de Yolanda, el que puso allá Yolanda y la quitará, es Pablo Iglesias. Porque este cernícalo totalitario tiene una cosa que no tienen los demás, que es sentido del liderazgo. El gran problema con Pablo Iglesias no es que sea inteligente, ni culto, ni bueno, ni padre. No, es que es un líder. El líder es el que tira para adelante. ¿Y en qué jardín se ha metido el tío? Pues en el jardín que se ha metido es que vuelve a mandar en el partido sin necesidad de dar más que un mitin. ¿Por qué? Porque los demás no valen un pimiento. Es un partido ridículo. Un partido de mema, médica y madre. El partido de Regín, que dice que tenía arcadas cada vez que tenía que entrevistarse, que verse con Pablo Iglesias. Señal de quién mandaba allí. Es que es así. Pero ¿cómo que no tiene responsabilidad el tío que manda? El que crea Podemos y sigue mandando en Podemos. Y más que va a mandar ahora porque está aburrido ya de las radios y quiere volver a mandar, a dar meeting, a montar el numerito y estar en el poder pero fuera del poder, pero dentro pero fuera, y trincar pasta y al mismo tiempo contra el capitalismo, etcétera, y cobrar de Putin, y pues lo mismo que cobran los socialistas. Las 40 maletas de Delci, ¿qué creen? ¿Que fueron para Vox? Ahora, lo de Casado ya es criminal. Casado saca una frase que es Dragó el que la dice, porque yo siempre me reí cuando hizo aquel. Le dije una vez a Pascal, oye, interesante la entrevista que le has hecho a Sánchez Dragó en su libro, porque el que opina es Fernando. Bueno, buena es la boda, sin la tía Juana, o sea, cada uno es como es. Y lo único que dice, oye, yo no he dicho que le tenga manía a Putin, porque es Dragó el que dice, ¿y tú por qué le tienes manía a Putin? Que Vox se ha ido a la frontera de Ucrania a apoyar a los ucranianos. Que el primer defensor de la tiranía china del PP ha sido Lasalle, que era el director general de Cultura secretario de Estado, con Mariano Rajoy Brey, el ídolo de Casado, al que vuelve el PP. ¿Pero por qué mientes? Dice, en muchas ocasiones se ha manifestado, pero mentiroso. ¿Pero por qué mientes? Además, ¿qué necesidad? Pues no, ahí estamos. Yo es que no lo entiendo. Vamos, lo entiendo muy bien. Lo entiendo porque hace tiempo que a Casado nadie le dice por ahí no. Está rodeado de, bueno, naturalmente, Teodoro, que quiere enterrarlo para heredar el partido, y los demás que tienen miedo porque ven al loco que va solo y dice, bueno, yo no le llevo la contera, si se estrella ya, luego ya veremos quién viene. Está en ese punto en el que ya nadie le dice nada porque ya nadie se atreve. Dice, este tío está fuera de control.
Esto lo he visto yo en los últimos tiempos de Aznar y en los últimos tiempos de Rajoy. Nadie le decía nada a Rajoy porque iba a lo suyo, a lo loco. Lo que está pasando igual con Ciudadanos. ¿Pero qué es eso de que un partido se alquila como voto de reserva para una reforma laboral que los mismos que lo promueven dicen que es una porquería? ¿Desde cuándo un mal menor es un bien mayor? Digo, en esta materia. Si además no se sabe cuál será la aplicación. Pues si dijeras, es que Sánchez es de fiar, pero ¿quién puede fiarse de Sánchez a la hora de aplicar la reforma laboral cuando manda Yolanda Díaz y manda Pablo Iglesias y manda Alberto Garzón? Porque en este gobierno no manda nada Calviño. Manda Díaz, que por cierto, hoy recuerda a Leire Iglesias cómo apoyaba a los terroristas de Resistencia Galega. Decía que lo que cuesta vidas es la política del PP, no los terroristas que pusieron 43 bombas y atentados, que es reconocido por ellos. ¿Y quién apoyaba el terrorismo? La comunista. La Tenacillas. El camionero bielorruso que ahora se ha disfrazado de, pues eso, de rubia trémula, más falsa que Judas, más falsa que Pablo Iglesias. Pero lo de la COE y Ciudadanos, esa mezcolanza de intereses, líos, problemas de partido, supervivencia personal, jubilados que no se jubilan. Bueno, es de vergüenza. La patronal COE está ejerciendo de mediador en la negociación de la reforma laboral y ha atado el apoyo de Ciudadanos siempre y cuando el Gobierno no ceda ante Esquerra. En la reunión con Arrimadas llamó la atención la presencia de Fátima Báñez como presidenta de la Fundación COE. La exministra de Empleo fue la promotora de la ley que ahora se deroga y que su partido va a votar en contra. Si el Ejecutivo cuenta con el voto positivo de Ciudadanos, podría sacar adelante la ley si además la apoyan PDeCAT, Nueva Canarias, Partido Regionalista de Cantabria, Más País, Compromís, Coalición Canaria, Teruel Existe y Navarra Suma. Escuchamos a Inés Arrimadas. Nuestra postura es muy clara. Nosotros vamos a estar al lado siempre del interés general de los españoles. Y desde luego, si no se toca ni una coma de ese acuerdo y no se cede al chantaje de Bildu y Esquerra y toda la patulea de socios nacionalistas de Sánchez, nosotros nos podemos plantear un voto afirmativo que salvaguarde ese acuerdo y que haga que no vayamos a un sistema mucho peor del que ya tenemos. ¿Pero qué es esa ley más que ceder al chantaje comunista? ¿Pero qué es la derogación de parte de la reforma laboral más que el chantaje comunista? La existencia misma de una ley necesaria, al mismo tiempo que el gobierno presume de los puestos de trabajo que crea, demuestra que es una cesión al chantaje comunista y separatista, que es el mismo. ¿Cuál es la diferencia entre Rufián y Pablo Iglesias? Ninguna. ¿Cuál es la diferencia entre Yolanda Díaz y Junqueras? Ninguna. ¿Cuál es la diferencia entre Compromís y Compromís? Pues ninguna. Y ahora vamos con otro asunto. Es que el problema que tenemos en España es que están los comunistas en el gobierno. No es que los comunistas sean descerebrados, que además estos comunistas son descerebrados. Yo no he visto tanto tonto junto. No, es que son comunistas y actúan en consecuencia. La saltacajeros, la Isa Serra, ayer dando clases de derecho constitucional. La ley de vivienda es contraria a la propiedad, que está garantizada por la Constitución. Punto. Por eso es ilegal. A ver si Ciudadanos va a decir que, hombre, una ley de vivienda con sacarina ya no será tan mala, el mal menor. Váyanse a paseo con el mal menor. E insiste en ello el Consejo General del Poder Judicial. El Pleno de la institución va a debatir el próximo jueves un nuevo dictamen donde se concluye que la norma impulsada por el PSOE y Unidas Podemos tiene un difícil encaje en el orden constitucional de competencias, además de suponer una incisiva vigilancia de la Administración al uso de la vivienda por parte de sus propietarios. Entre los calificativos a los que recurre el Consejo para referirse al anteproyecto, nocivo, farragoso o incongruente. Pilar Llop insiste en sacar adelante la ley y Podemos dice que el Consejo se extralimita. Escuchamos a la ministra de Justicia y a Isa Serra. Esa ley va a seguir su tramitación parlamentaria y que más allá del contenido de ese informe, este Gobierno lo que cree es que la vivienda tiene que ser considerada como un bien esencial, como un pilar del estado de bienestar.
Evidentemente, nosotros creemos que no puede haber retrocesos en la ley de vivienda, por mucho que el Consejo General del Poder Judicial, caducado, extralimitándose y con intereses que tienen que ver con limitar los avances sociales, se consigan. Esta especie de paso atrás en la gramática española parece mentira que una persona que ha tenido todas las posibilidades de educarse hable a trompicones y se dé de bruces contra la sintaxis más elemental. Por lo menos su hermana hablaba aseadamente. Vamos a ver, lo malo no es lo que dice la Quemacajeros, Isa Serra, condenada por violencia contra una mujer policía. No, lo malo es que la ministra de Justicia dice lo mismo. Esto seguirá su tramitación, porque la vivienda, lo del derecho a la vivienda es una sandez que metieron los comunistas, que metió Soletura. Nadie tiene derecho a la vivienda. Es mentira que uno tenga derecho a la vivienda. Lo que uno tiene derecho es a la propiedad para conseguir una vivienda. Eso sí, y que una vez que ha conseguido esa vivienda no se la ocupen. O sea, los mismos que te ocupan la vivienda te dicen que tienes derecho a la vivienda, pero a que te la quiten. ¿En qué quedamos? Pero es mentira que haya derecho a todo. No es verdad, nadie tiene derecho a la inmortalidad, a la perfecta salud, a la vivienda, al paisaje, dice la Constitución ridícula del nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña, el derecho de los catalanes al paisaje. ¿Y cómo está el derecho al paisaje? ¿Qué llevas, una postal o qué? Payasos. Es que Corea del Norte, el derecho a la vivienda es el que el Estado te conceda. Tú trabaja como un negro de Alabama antes de Lincoln. Tú esfuérzate, ahorra, mientras otros se lo gastan en el casino. Tú trabaja hasta conseguir la propiedad de la vivienda, que luego vendrá el gobierno asqueroso, de ricachos, de pijos rojos, para decirte si puedes usar la vivienda o no, si te la puedes guardar de hucha o no. Te lo va a decir el gobierno, que no han trabajado ninguno en su vida. Esta es la realidad en España. El otro día una ocupa bailando delante de las cenizas del propietario de la vivienda. Y no lo echa la policía. Claro que va a echar la policía. Si parece la rama legal de la ETA con Marlaska. Y llega, no, se va a tramitar como si, pero ¿qué como si? Si te está diciendo el Consejo que es abiertamente anticonstitucional. O sea, hasta el Meapilas ha tildado del ESMES, ve que es una atrocidad. Y te lo dicen. Que es anticonstitucional, que se lo tendrá que cargar el Constitucional. Claro que después del regalo que les han hecho Teodoro y Casado al PSOE, lo mismo dice que es constitucional que te roben el piso. Pero esta es la cuestión de fondo. No existe el derecho a la vivienda, existe el derecho a la propiedad, aquí y en todas partes. Eso de que cuando uno nace ya tiene derecho a la vivienda, ya a la salud, y luego a ser alto y guapo como Urdangarín, aunque no a robar. O sí, si eres del PSOE, y si eres comunista, casi la obligación. En fin, me voy con Iberia a ver cómo está el planeta. Seguimos con Silvia Ribeiro y Daniel Muñoz contándoles otra de las atrocidades de orden legal que hay en España. Vamos a ver, que estemos discutiendo que el derecho de los padres a que sus hijos reciban la educación, un 25% en español. No, el derecho es al 100% en español. Esta historia la planteé yo en el año 79, en lo que queda de España. La única posibilidad real, democrática, de cumplir la ley es que haya dos líneas de educación en Cataluña y en todas las zonas bilingües. Una en la que el lenguaje vehicular sea el español y otra que sea el catalán, punto. Y elige uno la que quiera. El problema es que elegirán la del español, ¿no? Bueno, pues esa es la que quiere la gente. Van a aprender la otra igual, obligatoriamente. ¿No quieren que aprendan catalán? No, les da igual el catalán. Nunca ha tenido menos prestigio el catalán, ni social, ni no digamos literario. Cuando yo era chaval, en tiempos de la dictadura, escuchábamos las canciones en catalán. No había muerto Franco y leíamos a los poetas en catalán. ¿Quién lee hoy a los poetas catalanes? ¿Qué poeta catalán tiene algún interés? Ninguno. Pues son todos mamarrachos de la TV3. Chiquilicuatres, Buenafuentes, Malafuentes, payasos diversos, todos millonarios, rojos, pero analfabetos. Pero el problema fundamental
es que uno tiene derecho, pero derecho básico, fundamental, a poder estudiar en español en cualquier sitio de España. Punto, desde la guardería a la universidad. No hay más. Están mendigando el 25% y que estos mamarrachos del Ku Klux Klan catalá te lo niegue, pues ahí estamos. La Comisión de Garantías del Parlamento Europeo va a debatir mañana, a propuesta del Partido Popular, sobre las sentencias que obligan a la Generalidad a impartir al menos el 25% de las asignaturas en español. Si los populares logran que se apruebe la resolución que van a elevar sobre la inmersión, el gobierno de Pedro Sánchez podría tener que rendir cuentas a Bruselas por la discriminación de los castellano hablantes. La ministra de Justicia, Pilar Job, no aclara cómo obligarán al gobierno catalán a que cumplan las resoluciones en el plazo de 2 meses. Que estamos en un Estado de Derecho y en un Estado de Derecho se respeta la ley, se respeta la Constitución y se respetan las sentencias. Las sentencias tienen que cumplirse. Esta es más falsa. Esta es como Sánchez, no se acuerda de lo que ha dicho la víspera. Pero si tú eres la primera que no cumple la sentencia, dice la Constitución que todos los españoles tenemos el derecho, el derecho a usar y el deber de conocer la lengua española. Si tus sicarios, tus socios separatistas no saben ni hablar español. Pues el otro día una de Cultura, en la Generalidad, intentó hablar español en una rueda de prensa y casi le da un síncope. Tuvo una apoplejía sintáctica. Si ya no saben hablar bien ni catalán ni español. Eso sí, son separatistas rabiosos. Como dice hoy Cristina Losada, resulta que todos los partidarios del derecho a decidir en España le niegan el derecho a decidir a Ucrania. Esa es la escoria que tenemos en el gobierno y en el poder, no solo en el gobierno. Bueno, en lo de Puerto Rico, yo estuve en Puerto Rico con los Reyes la última vez que hubo una efeméride, no me acuerdo cuál era, un campechano, en la época de oro de campechano. Y es impresionante Puerto Rico y el calor que hace en Puerto Rico. Pero lo de siempre, se han producido, pues los podemitas de Puerto Rico están contra España. ¿Por qué? Porque es la civilización occidental. Puerto Rico lo crea España. No existía Puerto Rico. Y el gran castillo defensivo que tiene, gemelo del Morro, de La Habana, lo hace el conde de Aranda en el siglo XVIII. Menudo pedazo de castillo, pero vamos, una cosa impresionante. ¿Cómo era España? Puerto Rico se suma a las voces que alientan la leyenda negra. Horas antes de la llegada de don Felipe, un grupo de vándalos ha derribado la estatua de Ponce de León en la ciudad de San Juan y ha acusado a España de imponer su tiranía. El rey ha llegado ya a la isla para participar en los actos conmemorativos por los 500 años de la fundación de la ciudad. Pedro Pierluisi es el gobernador de Puerto Rico. Es un honor, un privilegio y un enorme placer recibir al rey de España. El alcalde de San Juan lo invitó para que celebre con nosotros los 500 años desde la fundación de la ciudad capital, y esa invitación fue más que acertada porque el rey quiso estar aquí con nosotros y no perderse esta celebración. Bueno, y además será muy bien recibido. Puerto Rico es una de las zonas de América, al revés, por ejemplo, de la enfermedad fatal que tiene México, que se niega a reconocer a su padre, que es Hernán Cortés. Lo difícil siempre es que un padre reconozca a un hijo, pero que un hijo no reconozca a un padre, lo decía Octavio Paz, mientras México no se cure de esa enfermedad de no reconocer que nos fundó Hernán Cortés, pues esto no tendrá mucha solución. Y efectivamente no la tiene. ¿Qué es lo que pasa en México? Que es el país, más incluso que Rusia, donde más periodistas asesinan. ¿Y por qué? Pues porque el gobierno está con el narco. Allí ha sido asesinada la periodista Lourdes Maldonado, a pesar de estar amparada por el mecanismo de protección a periodistas tras pedir ayuda a López Obrador. Es la segunda profesional asesinada esta semana en Tijuana y la tercera en lo que va de año en todo el país. El crimen ha puesto sobre la mesa la falta de libertad de prensa en los regímenes comunistas. En Rusia, el Kremlin exige la etiqueta de agente extranjero en publicaciones y tuits. En Nicaragua, Daniel Ortega pena con cárcel cualquier información crítica dentro o fuera del país. Lo denuncia en Es Radio una de las
periodistas acogidas por el programa de Reporteros Sin Fronteras y el Ayuntamiento de Madrid. La escuchamos junto al compañero cubano Baldo Fernández. Solo he quedado yo como mujer periodista y el riesgo es doble por ser mujer también. Las amenazas se han recrudecido y la obstrucción a mi cobertura. Yo no puedo ir a cubrir un accidente de tránsito. Es un alto riesgo, es decir, es una profesión de alto riesgo, una profesión de que precisamente porque la gente sabe que implica que puede incluso conllevarte a la cárcel, muy pocos se arriesgan, ¿no? Y los pocos que se arriesgan tratan de hacerlo bajo seudónimo. El acceso a las fuentes gubernamentales para un periodista es nulo. Bueno, esta señora, la recién asesinada, es que había descubierto en un gobernador, pues una trama de dinero negro cuando estaba buscando otra cosa, de blanqueo de dinero. Y este exgobernador de un estado de México, que son muy grandes, México tiene más de 100 millones de habitantes, o sea, cada región tiene su gente y su poder, y mucho dinero, y mucho narco, y mucho policía corrupto, y mucho gobernador corrupto, mucho legislador corrupto, que es una minoría suficiente para emporcarlo todo, y te matan. Y lo había denunciado, pidió ayuda a López Obrador. ¡López Cobrador! En fin, ayer vivimos un episodio, como conozco bien esa casa, porque estuve allí, a veces bien y a veces mal. Ayer, cuando veía la reunión de Sánchez con los obispos, pensaba, qué bien lo tiene que estar pasando Félix Bolaños, que odia a la Iglesia. Hay que decir que a la Iglesia oficial yo la odio más que él, a Omeya y compañía. Pero lo de ayer fue un acto de hipocresía mutua verdaderamente vaticano. La Iglesia reconoce que casi 1000 inmuebles registrados a su nombre durante la reforma de la ley hipotecaria de Aznar no son suyos. La Conferencia Episcopal se ha comprometido a iniciar el proceso para devolvérselos a sus legítimos propietarios. Sin embargo, también denuncia que en el listado de inmatriculaciones que le fue facilitado por el Ministerio de Justicia hay 2.575 errores. El secretario general de la Conferencia Episcopal es Luis Argüello. Nosotros hemos podido presentar el resultado de un trabajo que hace que casi 1 millar de los bienes inmatriculados, pues la Iglesia ha contrastado sus propios informes en las diócesis con este estudio general para ver que ahí en esos 1000 bienes habría que hacer una revisión del informe que nos ha sido ofrecido por el Congreso de los Diputados. Pero sobre 20.000, 1000, pues no es que sea gran cosa. ¿Cuál es el problema? La crucecita. Viven de la caridad de Hacienda en lugar de vivir de la caridad de los católicos. Resultado, no hay católicos. Por eso no hay niños en España. Nadie cree en la Iglesia. ¿Pero cómo vas a creer en la Iglesia si el obispo de Solsona, que era el que iba a ser el jefe, no el traidor de Teruel, el renegado Omeya, no, iba a ser el obispo de Solsona, después de predicar el separatismo y el odio a España, que es lo que vienen predicando estos curas satánicos desde hace 40 años, lo mismo en el País Vasco, encima de Tarras, después de eso acaba casado con una satanista pornógrafa y trabajando en una granja de inseminación artificial de cerdos. No me digan, la verdad es que su desembocadura laboral ha sido la que merecía simbólicamente su trabajo anterior. Pero anda que andar ordeñando al cerdito no está mal, ¿eh? Pues este era el favorito, este era el niño bien, este era Sor Lucía Caram, que es monja. Pero ¿quién va a creer en una iglesia que tiene a Sor Lucía Caram? Que tiene el otro día me enteré que le llaman el Pachapapa, en vez de Pachamama le llaman el Pachapapa al mamarracho montonero que está ahí estropeando el Vaticano. El íntimo de Cristina Kirchner, de la banda de los Kirchner, los asesinos de Nisman. Se acaban de cumplir los 20 años del asesinato de Nisman por Cristina Kirchner y su gobierno. Pero dicho por la justicia. Un fiscal al que le había encargado, Néstor Kirchner, que instruyera el caso del atentado terrible que costó 70 muertos a la aseguradora judía AMIA, que fue la embajada de Irán. Y a cambio, lo he contado aquí, lo expliqué un domingo, a cambio de la coima
del dinero que robaban los Kirchner a medias con Hugo Chávez, el préstamo de 1.400 millones de dólares para que ya no debiera nada al fondo, no, pero en vez del 4% pagaban el 16%, y se quedaban a medias la diferencia Hugo Chávez y Néstor Kirchner. Y cuando se muere Néstor, llega Hugo Chávez, y allí, delante del Ojo Viruta, allí mismo, le dice, bueno, Irán es amigo, ¿eh? Irán es amigo. Entonces esto de Nisman tiene que desaparecer. Y Nisman era un fiscal decente. Así que lo mataron. ¿Por qué? Porque cuando él denunció que estaba encubriendo Cristina Kirchner a los asesinos que desde la embajada de Irán habían montado la voladura de la aseguradora judía en el centro de Buenos Aires. El Papa es íntimo de Cristina Kirchner. Y a ustedes, no, será de Nisman. No, no, de Cristina. O de Néstor. No, no, de Néstor. No, no, de Cristina. Odia a España. Odia el catolicismo, por eso odia a España. No ha venido ni para el centenario de Santa Teresa de Jesús. Dijo que si venía no vendría a España, que iría a Santiago. Vete a escaparrar, payaso, hombre. Les quitan poco para lo que merecen. En fin, ahorremos en la mutua. Vamos a ahorrar, llevamos 2 años tremendos, Federico, con el agua al cuello, nadie se está preocupando de facilitarnos la vida, sin embargo, hay honrosas excepciones y una muy clara es la mutua, porque de verdad, a mí me han hecho la vida más fácil siempre, y especialmente estos 2 últimos años. Es tan fácil como que además, si te vienes a la mutua, con cualquiera de tus seguros te bajan el precio, sea cual sea. Solo tienes que consultar las condiciones en mutua.es o si lo prefieres, llamar ahora al 91 555 55 55. 91 555 55 55. Esto es muy fácil, es la mutua. Que conste que yo sé que los socialistas roban más que los obispos, ¿eh? Y además que el trabajo que hacen las órdenes religiosas en especial es absolutamente extraordinario. Pero no pueden depender de la crucecita. Están hipotecados. Igual que con la enseñanza concertada vendieron la libertad religiosa. Tienen que creer en algo. Digo los jefes, porque los de abajo, vaya, si creen, dedican su vida por 4 perras que no les pagan. Yo he entrevistado monjas sevillanas que se dedican a cuidar a desahuciados del SIDA, que ya más caridad no cabe. Yo he visto los conventos cómo están, en la pobreza más absoluta, un viejo cuidando a otro, sin vocaciones, ¿y el dinero en qué está? El dinero en pastorales de juveniles obreras comunistas. Al final, es que esta es una cuestión esencial. Si la Iglesia no cree en Dios, ¿quién va a creer en Dios? ¿Cómo vas a creer en Dios si crees en Cristina Kirchner? En fin, lo siento por los católicos decentes, que los que quedan, desde luego tienen como dice un cura amigo, este Papa es una prueba de fe que nos pone Dios para que si la conservamos es que es indiscutible. Desde luego. Vamos con CaixaBank a ver cómo está la prensa económica. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Muy buenos días. Muy buenos días, Federico. Bueno, hay un objetor de conciencia después de un año cobrando como experto de Hacienda y encima se llama Monasterio. Como Rocío, pero sí, no, espero que no sean parientes, que se va porque quieren masacrar fiscalmente a Madrid a las órdenes de la Esquerra. Bueno, hemos conseguido hablar, nuestra compañera Beatriz García ha conseguido hablar con Carlos Monasterio, uno de los catedráticos de Hacienda que formaba parte de ese comité de expertos, pero que ha decidido salirse, y el único motivo textual que nos ha dado es que hombre, nadie se va de un sitio si está muy de acuerdo con lo que se está haciendo. Esto evidencia que ese interés por subir los impuestos a toda costa y en especial por ese intento de que la Comunidad de Madrid deje de tener la autonomía fiscal de la que disfruta actualmente, bueno, pues parece que ha terminado por hacer que este señor dimita. Tampoco está contento con las filtraciones que se han ido haciendo de los documentos que se están poniendo encima de la mesa. Y por último le recuerda al Ejecutivo, oiga usted,
que si no le gusta, mete usted este informe en el cajón y hace lo que usted quiera, pero como el Ejecutivo se ha comprometido a respetar en la medida de lo posible lo que le digan sus expertos, pues parece que está optando por forzar la salida de los díscolos. Primero busca a los expertos y luego dice, mira lo que me dicen los expertos. Son como los de Illa. Oye, al final el rojo millonario sigue siendo rojo y por tanto maligno. El titular de 5 días es la cosa más abyecta que he visto en mucho tiempo, ¿eh? Sí, te iba a decir que tenemos a 5 días dándonos noticias, o bien porque hace noticias, o bien por titulares como el de hoy. Ucrania invade las bolsas. Es el gran titular. Polonia invade Alemania. O sea, hace falta ser rata viscosa, de la alcantarilla más putrefacta de la Roma de los Césares. O sea. Sí, luego es curioso porque en el sumario dice que la escalada de tensión entre Rusia y la Unión Europea y Estados Unidos desata las ventas en los mercados, pero claro, el gran titular es Ucrania invade las bolsas, que luego además te vas a la versión digital y no encuentras el resumen de bolsa, desde luego, en las primeras posiciones de su edición digital, pero en la de papel, desde luego, Ucrania, que invade las bolsas, es la protagonista. En fin. Bueno, pues muchas gracias, Luis Fernando. Luego nos acercamos a las bolsas. Ahí estaremos. Bueno, vamos a las noticias de cercanía y enseguida volvemos con la tertulia, vuelve Paco Rosell, está Vieito Rubido y tenemos que comentar las cosas verdaderamente graves que pasan en España, sobre todo la corrupción judicial. Libertad Digital Televisión sigue creciendo. Ya puedes vernos en nuestras nuevas demarcaciones de Alcobendas, Alcalá de Henares, Fuenlabrada y Collado Villalba. Y por supuesto, en Madrid. Si aún no nos ve, resintonice su televisor y podrá disfrutar de todo nuestro contenido. Programas exclusivos, tertulias, cine, ocio. No lo dude. Empiece a disfrutar de una televisión diferente.